Cuando venimos a Cristo, nuestro espíritu se une con el Espíritu Santo de Dios, convirtiéndose en un solo espíritu, trayendo luz a nuestra alma, trayendo luz, alumbrando nuestro corazón para guiarnos, para dirigirnos, para bendecirnos en todo nuestro caminar. En esto consiste la obra de Dios, la obra espiritual en nuestra vida. Cuando hablamos del Espíritu de Dios uniéndose a nuestro espíritu, debemos de entender que es precisamente esta unión que produce y determina el fruto del Espíritu en nuestro corazón, es decir, el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Todo aquello solamente lo produce la unión del Espíritu Santo de Dios a nuestro espíritu, y esto sucede cuando nosotros creemos en el Señor, cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, cuando nosotros le abrimos el corazón y le permitimos entrar en nuestra vida y reinar como Señor en nuestro corazón. Ahí es cuando esto sucede. Ahora, ¿qué sucede cuando no hemos creído en Cristo Jesús todavía? Cuando solamente tenemos lo que es el espíritu de vida y la conciencia obrando en nuestro corazón y en nuestra mente. La conciencia entonces está ahí alumbrándonos siempre. La conciencia está ahí siempre mostrándonos la diferencia entre el bien y el mal, porque conciencia es el conocimiento entre el bien y el mal, la facultad del espíritu que impulsa a hacer el bien y a rechazar el mal. La noción del bien y del mal es nuestra conciencia, que está ahí para hacer este trabajo. El problema cuando solamente tenemos una conciencia y no tenemos la unión del Espíritu Santo a nuestro espíritu, para que no solamente sea la conciencia trabajando, sino el Espíritu de Dios unido a nuestra conciencia. Cuando es solo nuestra conciencia, el problema es que la conciencia nos alerta, nos advierte del pecado, de la maldad, pero no tiene la fuerza ni el poder para evitar que caigamos en él, para detenernos, para dirigirnos. La conciencia es algo así como aquella lucecita roja en su carro que comienza a prender cuando su carro se va calentando y le está diciendo peligro, le está diciendo está sobrecalentándose el carro, hay riesgo, revisa tu carro, revisa tu motor. Y si la persona dice, bueno, pues esa lucecita a lo mejor está ahí de adorno, solamente parpadeando para alumbrar y para adornar el tablero de mi carro, pues usted le va a seguir dando a su carro con libertad hasta que va a darse cuenta que su carro, su motor va a dañarse, va a arruinarse, va a sobrecalentarse y va a terminar dañado. O sea, esa lucecita no previene de que algo malo le pase a su carro, solo le advierte de que algo está pasando, que algo mal hay en su carro, para que usted se detenga y revise y mire qué está pasando con mi carro y no lo vaya a dañar. Le está anunciando, le está advirtiendo. Pues la conciencia es lo que hace en nuestra vida, nos anuncia, nos advierte, pero repito, no tiene la fuerza, no tiene el poder para restringirnos, para detenernos, para solucionar el problema que nos está afectando, aquello que está amenazando nuestra vida. La conciencia solo nos advierte, pero no nos detiene, no nos da la fuerza para renunciar, para rechazar a lo malo, a la tentación, al pecado, a todo lo malo. Solamente nos advierte. Entonces ahí es donde terminamos siempre, ¿verdad? Fallando, cayendo en el pecado, cediendo a la tentación, porque la conciencia es buena, pero no es suficiente para poder verdaderamente refrenar nuestra vida, ordenar nuestro corazón, controlar nuestros impulsos, lo que son nuestros malos hábitos, nuestros impulsos de nuestra carne y todo aquello con lo que batallamos. No tiene la fuerza la conciencia. Entonces, para esto necesita la fuerza y el poder del Espíritu Santo de Dios, que es el único que nos fortalece para poder hacer frente a todas esas adversidades y ser más que vencedores en el nombre de Jesús. Aleluya. Dele ese aplauso al Señor.
Vamos a pasar a lo que es el Salmo 36. Vamos a ir avanzando en nuestro tema y así vamos a ir recibiendo lo que el Señor tiene. Oiga lo que dice la palabra del Señor. Salmo 36, versículo 7 al 9. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás de torrentes de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida. En la luz veremos la luz. En tu luz veremos la luz. Gloria a Dios. Aquí el salmista está hablando de la grandeza de Dios, de la hermosura de Dios, de las delicias que hay en la presencia de Dios. Y el salmista, al declarar estas bendiciones, dice: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por esto los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Está declarando lo hermoso y lo lindo que es la misericordia del Señor. Luego el versículo 8 dice: serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Está hablando de esa bendición maravillosa que encontramos en Dios. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, de las bendiciones, de las experiencias lindas, del gozo, de la paz, de la alegría que hay en la presencia del Dios de los cielos. Dice: de eso serán satisfechos, de eso serán llenos, de eso serán bendecidos aquellos que se acercan a buscar al Señor, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Pero luego dice el versículo 9: porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. ¿Qué está diciéndonos el Señor en este pasaje? ¿Qué está diciéndonos cuando nos expresa? Primero dice: porque contigo está el manantial de la vida. Es que nuestro Dios es ese manantial de la vida. No hay vida fuera de nuestro Dios. El Señor Jesús dijo: yo he venido para dar vida, y para dar vida en abundancia. Aleluya. Solamente en Dios, en Cristo, encontramos verdadera vida, verdadera paz, verdadera alegría, verdadera felicidad. Solamente en Él encontramos algo real y verdadero. Todo lo que encontramos fuera de Dios es pasajero, es vano, es superficial, es una simple apariencia, es un espejismo, pero no es algo real y verdadero. Pero dice el salmista: porque contigo está el manantial de la vida. Y termina diciendo: en tu luz veremos la luz. En tu luz veremos la luz. Lo primero que nos está diciendo es que para ver esa verdadera luz, la tenemos que ver en la luz de Dios. En tu luz veremos la luz. La luz de Dios es la verdad de Dios. La luz de Dios es la palabra de Dios. La luz de Dios es el Espíritu de Dios. En la luz de Dios, en la verdad de Dios, veremos la luz, entenderemos, razonaremos, asimilaremos lo correcto de lo incorrecto. No seremos engañados, no seremos manipulados cuando caminamos a la luz de Dios, porque en tu luz veremos la luz. En esa luz de nuestro Dios, en esa luz de la palabra, como dijo el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Aleluya. Esa es la luz verdadera que nos alumbra, que nos ilumina, y en esa luz vemos la luz, miramos la luz. El salmista también dice: ¿con qué limpiará el hombre su camino? Con guardar tu palabra. La palabra es la que limpia el caminar del hombre, ¿verdad? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, decía el salmista. Entonces esa es la luz de Dios, y es en la luz de Dios que veremos la luz verdadera, que entenderemos, que razonaremos, que comprenderemos, que asimilaremos y que ahuyentaremos las tinieblas de nuestra vida. Por eso es que el salmista
salmista también lo dice así en el Salmo 27:1. Dice el salmista: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién he de atemorizarme? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo en él estaré confiado. Una cosa he demandado al Señor, y esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. ¡Qué hermoso! Entonces, esto significa, a la luz del texto que estamos leyendo, en tu luz veremos la luz. Que muchas veces, cuando en nuestra propia luz, en nuestro propio entendimiento, en nuestro propio parecer, no logramos asimilar las cosas, no entendemos lo que está pasando, llegan los problemas, llegan las amenazas, llegan las situaciones difíciles, y nos preguntamos y decimos: ¿qué está pasando? ¿Por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué Dios permite esto otro? ¿Cuándo va a pasar este problema? ¿Cuándo se va a solucionar? ¿Cuándo van a cambiar las cosas en mi vida? ¿Cuándo voy a sanar de esta enfermedad? ¿Cuándo voy a recibir más finanzas para no estar tan oprimido económicamente? ¿Cuándo? Y comenzamos a preguntarnos y a ver, y nos frustramos y nos turbamos cuando no vemos lo que quisiéramos ver, cuando no tenemos lo que quisiéramos tener, cuando no miramos que Dios haga en nosotros lo que quisiéramos que Él hiciera, o lo que en veces pensamos que Dios debería de hacer. Dios, tú deberías de hacer esto en mi vida. Dios, tú deberías de darme esto y esto otro, porque yo lo necesito, porque yo te lo he pedido, por esto, por lo otro. Pero dice el salmista: el Señor es mi luz y mi salvación. Dice este texto: en tu luz veremos la luz. Es decir, no voy a mirar la vida, no voy a mirar mis adversidades, no voy a mirar mis problemas a la propia luz de mi entendimiento. No voy a caminar con mi propia luz, porque todo el que camina con su propia luz se confunde, tropieza. Tu propia luz no es suficiente, tu propia luz es muy opaca, tu propia luz no alumbra tu caminar debidamente. Necesitas la luz del Espíritu de Dios para que esa luz alumbre tu corazón, alumbre tu vida, alumbre tu caminar, te enseñe a mirar, a entender el porqué de las situaciones de la vida, el porqué de las circunstancias de la vida. Cuando tú ves a la luz de la palabra de Dios lo que te está pasando, ya no te frustras. Ahora entiendes que posiblemente el problema que estás pasando es algo difícil, pero entiendes que mayor que tu problema es el Dios de los cielos, a quien sirves, a quien amas. Entiendes que tu problema es breve y por un tiempo, pero que tu problema va a pasar, pero el Dios que te sostiene permanece para siempre. Entiendes que el mundo y sus deseos pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, según la promesa del Señor. Entiendes que mayor es aquel que está en ti que el que está en el mundo, aleluya, para darte victoria y bendición en todo momento. Amén, mis hermanos. Entonces dice la palabra: porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Voy a entender mis problemas, voy a asimilar mis dificultades de una mejor manera, y voy a poder caminar con transparencia y con seguridad cuando voy a la luz de Dios. Por eso necesito la luz del Espíritu de Dios uniéndose a mi vida, a mi espíritu, a mi conciencia. Veamos lo que dice la palabra, Salmo 34, versículo 4 al 7. Veamos qué dice. Busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó el Señor y lo libró de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Qué hermoso, ¿verdad? El salmista dice: busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores.
No dice que lo libró de todos sus problemas, dice que lo libró de todos sus temores. Muchas veces cuando buscamos al Señor queremos una respuesta externa, queremos que la cosa cambie externamente, queremos que la situación, las circunstancias cambien en nuestra vida. Pero lo primero que Dios quiere cambiar en nuestra vida no son las cosas externas, sino las cosas internas. Lo interno, lo de adentro. Dice el salmista: busqué al Señor y Él me oyó. Oh, cambiaron tus problemas, se solucionaron todos tus problemas, se suplieron todas tus necesidades, todo fue hermoso de ahí para adelante. No fue así, dice el salmista. No necesariamente que todo se arregló y todo cambió y todo se solucionó y ya no hubo ningún problema alguno en mi vida. No, sino que dice: busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los temores son los enemigos internos. Los temores es la victoria contra los problemas y las adversidades que nos amenazan, pero la victoria interna. Antes de tener la victoria externa, Dios quiere darte la victoria interna dentro de tu corazón, derrotar tus temores, derrotar la depresión, derrotar la ansiedad, derrotar todo aquello que quiere manipular y controlar tu vida a través de lo externo. El enemigo usa lo externo, pero su fin, su propósito no es solamente afectar lo externo. Su propósito es afectar lo interno, destruirte internamente, destruirte con temor, con ansiedad, con depresión, con tantas cosas negativas. Es lo que busca hacer el enemigo. El Señor dice: hijo, yo quiero darte la victoria por adentro, que aunque haya problemas afuera, tú vas a estar en paz por adentro, tú vas a estar en victoria por adentro, porque vas a estar derrotando todos tus temores, van a haber sido derrotadas tus angustias, van a ser sido derrotadas tus preocupaciones. Todo eso va a ser derrotado y vas a estar en paz en medio de la tormenta. No significa que la tormenta se quite, a lo mejor la tormenta sigue, pero si tú estás en paz en medio de la tormenta, le darás gloria y alabanza a Dios, serás un testimonio para la gloria de Dios. Es mayor el testimonio de aquel que aún permanece la tormenta sobre su vida, pero que él está en paz, que aquel que necesita que la tormenta pase para estar en paz. ¿Sí me explico, hermanos? O sea, muchas personas dicen o piensan: cuando se quite mi tormenta, cuando se acabe mi problema, cuando se solucionen mis situaciones, entonces voy a estar en paz. Pues eso cualquiera lo siente de esa manera, aún el mundo, la gente sin Dios, que dicen: cuando mi problema se solucione, cuando mi enfermedad se quite, cuando mi situación cambie, voy a estar tranquilo, voy a estar en paz. Claro, eso es muy normal, aún en el que no conoce a Dios. Pero la diferencia en el pueblo de Dios, en los hijos de Dios, es que Dios dice: hijo, yo no necesito quitar tu tormenta para poder darte paz en tu corazón. Y no cualquier paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento y que guardará tu corazón en Cristo Jesús, seguro y firme en todo ese proceso de la tormenta. Entonces, cuando tú estás pasando tormentas y te ven tranquilo y te ven en paz, y estás pasando una enfermedad, pero alabas y glorificas a Dios, como dijo Job: desnudo nací, desnudo voy a morir, nada traje a esta tierra y nada me llevo. Que sea el nombre de Dios glorificado. Adoró a Dios, exaltó a Dios, engrandeció a Dios. Esa es la paz que viene en medio de una tormenta, en medio de una necesidad. Y es lo que el salmista está diciendo: busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Agrega en el versículo 5: los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Los que miraron a Él,
en su luz, en su verdad, en su palabra, en su espíritu. Los que miraron a Él fueron alumbrados, fueron iluminados. En tu luz veremos la luz. Y sus rostros no fueron avergonzados, no fueron confundidos, no pensaron: me dejó el Señor, me abandonó el Señor, Dios no me oye, Dios no está conmigo, Dios no me contesta, Dios no hace lo que le pido, Dios no responde mis plegarias, Dios no me ama, a Dios no le importo, porque si le importara a Dios ya hubiera hecho algo, me hubiera dado lo que le he pedido, hubiera solucionado mi problema. Pero yo creo que Dios no me ama, que a Dios no le importo, que a Dios no le interesco. Eso es lo que llega a pensar una persona que mira sus problemas y enfrenta sus dificultades bajo su propia luz, bajo su propio entendimiento. Pero cuando dice acá el salmista: los que miraron a Él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Significa, no se turbaron en medio del problema, no desconfiaron de su Dios. Sabían quién es su Dios y sabían que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, que sus promesas son fieles y verdaderas, que su palabra no pasará. Aunque el cielo y la tierra pueda pasar, mi palabra no pasará, dice el Señor. Se cumplirá al pie de la letra. Es fiel, es verdadera. Entonces dice: sus rostros no fueron avergonzados. Y sigue diciendo: este pobre clamó. Está hablando de su condición, cómo se sentía. Este pobre clamó y le oyó el Señor y lo libró de todas sus angustias. Primero te libera el Señor internamente y luego te da la victoria externamente. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Aleluya. Dele ese aplauso al Rey en esta hermosa y linda tarde. Bendito el nombre del Señor. Vayamos al corazón del tema. Hebreos capítulo 9, versículo 13 y 14. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Qué maravilloso. Este pasaje nos habla precisamente de lo que es ahora esa obra maravillosa que incluye lo que es la sangre de Cristo, que incluye el Espíritu Santo de Dios viniendo a nuestra vida, viniendo a nuestra conciencia. En Corintios nos decía que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Pero no solamente que el que se une al Señor, un espíritu es con Él, sino que también el que se une al Señor, su conciencia es limpiada, es purificada por la sangre preciosa de Jesús. Por la sangre preciosa de Jesús. Y esto hace una diferencia grandísima de una persona que vive su vida con la luz de su conciencia, pero sin Cristo en su corazón. Con la luz de su conciencia, redarguyéndole, haciéndole sentir mal cuando hace algo malo, cuando está decidiendo hacer cosas incorrectas, desagradables a Dios. Pero la diferencia de esa persona sin Cristo, que solo tiene la conciencia, a diferencia de aquel que recibe a Cristo y que ahora la sangre de Cristo viene sobre la conciencia de la persona, del creyente que recibe ahora a Cristo Jesús en su corazón. Dice el versículo 13 una vez más: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne. O sea, está diciendo el escritor de los Hebreos, estos rituales, estos sacrificios que se hacían en el antiguo tiempo, cuando se habla de la sangre de los toros, de
los machos cabríos, de las cenizas de las becerras rociadas, a los inmundos, dice, santifican para la purificación de la carne. O sea, de alguna manera era algo que ayudaba, era algo que cubría, era algo que aplacaba la ira de Dios sobre el pueblo de Dios. Pero ahora dice el versículo 14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Ahí es donde entramos en entender lo que es ser limpios en nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. El poder ser limpios de obras muertas, limpios en nuestra conciencia, limpios por la sangre de Jesús. ¿Qué es lo que nos está diciendo el pasaje entendido más claramente? Lo que nos está diciendo es lo siguiente: la sangre que se ofrecía en los sacrificios antiguos, de toros, de machos cabríos, de becerras y de todos aquellos animalitos que se sacrificaban, venían sí a cubrir de alguna manera el pecado, venían sí de alguna manera a aplacar la ira de Dios, pero había algo que no podían hacer. Lo que no podían hacer era limpiar la conciencia, limpiar la conciencia. Es decir, por dentro de ellos, en su conciencia, el pueblo seguía sintiéndose de alguna manera pecador, seguía sintiendo de alguna manera el efecto de aquel pecado que habían cometido, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no era suficiente para poder limpiar la conciencia de las personas. Ciertamente limpiaba de alguna manera lo superficial, lo dice de esta manera acá: santifican para la purificación de la carne. O sea, los rituales y todos los sacrificios de alguna manera, repito, aplacaban la ira de Dios, de alguna manera hacían sentir mejor al pueblo, pero no quitaban aquella conciencia del pecado, no quitaban aquella culpabilidad de lo que habían hecho. No se sentían en paz de la manera que deberían de sentirse, sino que quedaba algo en la conciencia. Y cuando se queda una mancha en la conciencia del hombre, aunque digas pues todo está bien, ya aparentemente las cosas ya se solucionaron, o de alguna manera las cosas ya quedaron atrás y ya aquello quedó en el pasado. Pero hay muchas cosas en la vida del hombre que quedan marcadas, grabadas, que quedan como una mancha en la conciencia de una persona. Y cuando quedan en esa conciencia como una mancha, entonces no hay sacrificio humano que pueda quitar esa mancha de la conciencia del hombre. No pueden quitarlo ni sacrificios humanos, como en este caso los toros, la sangre de los machos cabríos, de las becerras, ni nada de ello. En nuestro tiempo ningún sacrificio puede quitar ese tipo de culpabilidad, nada de ello. Muchas veces hay personas que cuando cometen algo malo y quieren de alguna manera compensar por esa maldad, dicen: yo tengo que hacer algo para Dios, yo voy a dar una gran ofrenda para la obra de Dios, y de esa manera quieren aplacar su conciencia. No funciona. Yo voy a servirle a Dios y me voy a meter a servir en una área, en otra, para que a través de mi servicio pueda aplacar, pueda limpiar esa mancha, esa culpabilidad que hay en mi conciencia. No funciona. No funciona.
Y yo voy ahora a cambiar mi forma de vestir, mi forma de hablar, y voy a cambiar todo lo externo para mirarme diferente, y a lo mejor así se quita esa culpabilidad de lo que hice, de lo que pasó en mi vida, de lo que atravesé. Nada de eso puede quitar esa mancha, esa culpabilidad de tu conciencia. Solamente hay un poder que lo quita, es el poder de la sangre del Cordero de Dios, que tiene poder para limpiar nuestra conciencia de obras muertas, para servir con libertad al Dios vivo y no vivir esclavizados, estorbados, atados, sin paz, sin libertad, sin gozo real, porque hay una conciencia que no ha sido limpiada, y de alguna manera esa mancha, esa culpabilidad por lo que hicimos, por lo que pasamos, está ahí siempre estorbándonos, y no nos da la libertad que deseamos, no nos da la paz que anhelamos, no nos da la seguridad, no nos da la confianza. Y repito, podemos hacer muchos sacrificios en un sentido literal. En la religión hacen mandas y dicen: yo voy a hacer una manda de aquí hasta allá como penitencia por mi pecado. Es un sacrificio vano. Aunque se rompan las rodillas y vayan sangrando distancias, eso no limpia sus conciencias. Ni la sangre de animales, ni la propia sangre de la persona limpiará sus conciencias. Repito, ya en tiempos más modernos, o quizás ya en nosotros, ¿verdad?, podemos pensar, repito, en querer compensar, aplacar, silenciar la culpabilidad de nuestra conciencia de eso que hicimos con algún tipo de sacrificio, con algún tipo de esfuerzo. Nada de eso funciona, nada de eso quita aquella culpabilidad. Repito, lo único que tiene poder para quitarla es la sangre de Cristo Jesús, es venir delante de Él a la sangre de Jesús, y la sangre de Jesús limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Solamente la sangre de Jesús tiene poder para hacer este trabajo maravilloso en la vida de una persona. Veamos simplemente el contexto de lo que estamos leyendo en Hebreos 9. Veamos lo que dice Hebreos 10, versículo 11 al 14, para entender más ampliamente el concepto. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Qué maravilloso, ¿verdad? Aclara y dice el versículo 11: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. ¿Qué hacían los sacrificios? ¿Qué hacían las ofrendas? ¿Qué hacía la sangre de los toros, de los machos cabríos, de las becerras, de los corderos, de las palomas? ¿Qué hacía toda esa sangre de los animalitos inocentes? Lo único que hacían era cubrir el pecado, pero nunca pueden quitar los pecados. Es como cuando una persona está limpiando la casa y dice: simplemente barre la basura abajo del tapete, y ahí le echan debajo del tapete, ¿verdad? O vamos a limpiar rápido, avienta todo en el closet, y ahí que se quede el tiradero en el closet. Se mira todo arreglado por afuera, pero aventó todo al closet ahí. Su casa se mira, entre comillas, limpia, pero se abre el closet, cuidado que es una montaña que se derrumba y una avalancha, ¿verdad?, de cosas que ahí guardó, ¿verdad? Levanta el tapete y dice: wow, ¿qué hay aquí abajo? Mejor vuelvan a taparle ahí con el tapete, ¿verdad? Porque no limpió, usted solamente escondió la basura. Hay diferencia entre limpiar la basura a esconder la basura. La religión nos enseña cómo esconder la basura. El enemigo y el mundo nos enseñan a esconder la basura.
nos enseñan a esconder muy bien. Desde nuestros padres, Adán y Eva, nos enseñaron cómo esconder la basura, el pecado, la desobediencia, cómo hay que esconderla. Disfrázate, aparenta, vístete con hojas de higuera y haz como que todo está bien. Escóndete entre los árboles del campo y ahí vas a estar seguro. Esconde la basura, esconde el pecado, esconde la maldad. Aparenta que nada pasó, aparenta que todo está bien, aparenta que todo es color de rosa y todo va a estar bien. Mentiras, nada va a estar bien. Esa basura escondida va a comenzar a heder, va a comenzar a apestar, va a comenzar a ensuciar toda tu casa. Se va a pudrir dentro de tu casa esa basura, porque no limpiaste la basura, solo escondiste la basura. Pero ahí la tienes dentro del tapete, abajo del tapete, ahí la tienes en el closet, ahí la tienes bajo de la cama, ahí la tienes escondida en apariencia, ahí la tienes en religiosidad, ahí la tienes de diferentes maneras. Pero es tiempo de no esconder la basura. El Señor quiere limpiar la basura en nuestra vida, quiere limpiar nuestra vida, nuestra alma, quiere limpiar nuestros corazones, quiere limpiar aún nuestra conciencia. Aleluya, nuestra conciencia. Entonces es el plan de Dios, porque todos los sacrificios nunca pueden quitar los pecados, dice Hebreos 10. Nunca pueden quitar los pecados. Por eso dice: ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. Esto es el equivalente a lo que son obras muertas. Limpiar nuestras conciencias de obras muertas. O sea, dice que ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Nunca pueden quitarlos. Pero ahí está en un círculo vicioso, siempre día tras día, ofreciendo sacrificios. Día tras día, lidiando con los mismos pecados, lidiando con las mismas cosas, lidiando con las mismas situaciones. Y dice: ningún sacrificio, ninguna fuerza de voluntad, ninguna buena intención va a poder limpiar esa conciencia de esas obras muertas. Sino que dice el versículo 14: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. La única manera de poder ser limpiados con una sola ofrenda para siempre, no por un día. Las ofrendas de los sacrificios de los machos cabríos, de los toros, de las becerras, era para un día. Por eso día tras día se tenían que seguir ofreciendo los mismos sacrificios. Pero Cristo dice que con una sola ofrenda se ofreció a sí mismo. Hizo perfectos para siempre a los santificados. La vida del creyente la hizo perfecta para siempre. No es que día tras día Cristo tiene que seguir muriendo por nosotros. No es que día tras día Cristo tiene que seguir ofreciéndose en sacrificio. Lo hizo una sola vez para siempre. Santificó a los santificados, a sus hijos, los redimió, los limpió, les quitó la mancha, el pecado que ninguna otra cosa podía limpiar, que ninguna otra cosa podría quitar. Por eso es que los sacrificios mosaicos no podían perfeccionar a la persona, no podían quitarle el pecado de la conciencia, solo lo cubrían, solo lo escondían, pero no lo quitaban. Por eso lo dice claramente el versículo 11, que dice que nunca pueden quitar los pecados. Todos estos sacrificios, todas estas ofrendas que día tras día se hacían, no se hacían cada mes o cada semana, era día tras día, pero ni así podían limpiar a la persona, no le quitaban el pecado de su conciencia. Esto es una demostración de la ineficiencia de estos sacrificios, a diferencia del sacrificio de Cristo, que es efectivo una sola vez y para siempre. Quita, limpia, perdona, perfecciona, arranca. No solamente cubre el pecado, sino quita el pecado completamente una vez y para siempre.
Avancemos en nuestro tema. Hebreos capítulo 6, versículo 1 al 3. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Vuelve el escritor de los Hebreos a declarar este mismo punto. Dice en este pasaje: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante. Dejemos lo que son los pasos iniciales y avancemos. Vamos adelante, crezcamos, en otras palabras. No nos quedemos como bebés, como niños fluctuantes, sino crezcamos, vayamos adelante a la perfección. Dice: por tanto, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Y luego dice a lo que se refiere. Este es el contexto del versículo, de lo que está diciendo en el versículo 1. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. ¿Qué nos está diciendo? Dice: no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento. ¿Es malo echar otra vez el fundamento del arrepentimiento? No, no es malo. ¿Es malo arrepentirnos constantemente y continuamente? No, no es malo, es necesario, es importante que cada día, que constantemente, que continuamente busquemos un arrepentimiento delante de Dios por cualquier mala acción, por cualquier mal pensamiento, por cualquier mala obra. Padre, perdóname. Señor, ayúdame, Señor. No quiero seguir igual. Dame fuerza, dame gracia, Señor. No quiero ceder a la tentación. No quiero seguir viviendo igual. Señor, ayúdame. Entonces, esto no es malo. El echar el fundamento de arrepentimiento es algo bueno, y eso lo necesitamos desde el primer día que nos arrepentimos, que nos convertimos, que creímos en Cristo. Y eso lo necesitamos constantemente en nuestra vida para mantener nuestro caminar limpio y agradable delante de Dios, con un sincero y genuino arrepentimiento que necesitamos constantemente. Repito, no es solamente me arrepentí una vez y ahí me quedo, y con la primera vez hace 20 años que me convertí y me arrepentí y ya no necesito volver a arrepentirme desde ese día. ¿Será que ya no he vuelto a cometer ninguna falta desde ese día? ¿Será que ya no he vuelto a cometer ningún error desde ese día? Yo creo que la mayoría sí hemos cometido más de una falta desde ese día. Entonces, si la hemos cometido, necesitamos arrepentirnos de ello, definitivamente. Pero entonces, ¿a qué se refiere aquí cuando dice no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios? Bueno, especifica directamente qué clase de arrepentimiento es el que no debemos de seguir practicando. Y este arrepentimiento, dice, es un arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. ¿Cuál es el arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios? El arrepentimiento de la fe, el arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios va relacionado con lo que acabamos de leer en Hebreos 10, cuando dice el versículo 11: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. El arrepentimiento de obras muertas es arrepentirnos constantemente por la misma cosa y nunca cambia, y nunca la superamos, y nunca podemos salir adelante de esa situación, sino que es un arrepentimiento que se ha convertido en un círculo vicioso, donde no es un arrepentimiento legítimo, donde me arrepiento, pido perdón y me aparto del pecado y supero aquello y dejo aquello y sigo adelante en el Señor, sino que es un
Ayer mentí, Señor, perdóname, me arrepiento porque mentí, pero ahora vuelvo a mentir y mañana vuelvo a mentir y cada día le sigo pidiendo a Dios, perdóname por la misma mentira, por el mismo pecado, por la misma acción, por el mismo mal hábito que se ha convertido en un círculo vicioso que me tiene oprimido y encadenado. Y de esta manera no estoy siendo libre, no estoy saliendo de ese círculo vicioso. Es un arrepentimiento aparentemente, pero es de obras muertas. ¿Por qué razón obras muertas? Porque no hay cambio, no hay diferencia, no supero, no venzo aquello. Es perdón, perdón, perdón por lo mismo y lo mismo y lo mismo. Tú puedes pedir perdón todos los días, pero la idea es que pidas perdón por algo diferente. Es decir, a lo mejor ayer batallabas con una cosa y hoy batallas con otra diferente y mañana enfrentarás otra diferente y cada día vas mejorando y superando y cambiando y venciendo. Pero cuando te quedas atorado en la misma cosa, cuando te quedas ahí dando vueltas como el pueblo de Israel en el desierto, en círculo solamente, y no llegas a ningún lugar, caminas, caminas, caminas y no llegas a ningún lugar, haces y haces y haces y no logras nada, pides y pides y nada pasa. Porque es un arrepentimiento de obras muertas. Y el arrepentimiento de obras muertas está ligado a lo que nos decía Hebreos 9 cuando dice el versículo 14: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Entonces nos está hablando de poder vencer, de poder ser limpiados de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Esas obras muertas las podemos asimilar también con aquellas cosas que de alguna manera nos quitan la paz y la libertad en nuestro corazón y que de alguna manera sigue allí, repito, aquella culpabilidad y no nos sentimos libres por lo que hicimos, por lo que pasamos, por lo que atravesamos, por lo que elegimos, por lo que decidimos. Y hay veces que pareciera que no nos podemos perdonar a nosotros mismos. Cuando algo pasa en nuestra vida, algo hacemos o algo nos hacen y no nos podemos perdonar a nosotros mismos, una de las evidencias o de lo que nos afecta o de lo que provoca que no nos podamos perdonar a nosotros mismos es cuando nuestra conciencia no ha sido limpia de obras muertas. De esas obras, si mi conciencia no ha sido limpia, por más que yo trate de desechar aquello, por más que yo trate de quitarme aquello, por más que yo trate de sacudirme aquello se quedó impregnado en mi ser, en mi conciencia, aquella culpabilidad, aquella situación, aquella experiencia, y aquello no me deja estar en paz, y aquello no me deja perdonarme a mí mismo, no me deja caminar con libertad. Entonces, ¿qué necesito? Necesito confiar de corazón en la sangre de Cristo Jesús, venir a Él y solamente a Él, clamarle a Él y decirle: te necesito, Señor. Mi esfuerzo no puede, mi fuerza de voluntad no puede, mi intención, mi buena intención no puede, mis sacrificios son vanos. He tratado de todo para quitarme, sacudirme, limpiarme de esta cosa que me hace vivir en círculos, de esta cosa que está manchando mi conciencia, y no puede ser limpia mi conciencia de estas obras muertas. Me sigo arrepintiendo, pero mi arrepentimiento es más un remordimiento que un arrepentimiento genuino. ¿Por qué razón? Porque sigo dando vueltas. Son obras muertas. Tengo que seguir ofreciendo sacrificios todos los días. Tengo que seguir lidiando con esa acusación todos los días. Tengo que seguir lidiando con esa culpabilidad todos los días. Tengo que hacer algo para anestesiar esa culpabilidad. En el mundo, el hombre, la mujer muchas veces se refugian en el alcohol, se refugian en las drogas, en tantas cosas, buscando de alguna
manera apaciguar esa conciencia, apaciguar esa culpabilidad, apaciguar esa acusación que el mismo enemigo usa contra nosotros. Pero nada de eso funciona. Otros se refugian y se meten en la televisión o en distracciones de un tipo de otro para poder de alguna manera distraer su mente y sentirse tranquilos. Pero es superficial y vano todo eso. Necesitamos caer a los pies de Cristo Jesús con un arrepentimiento genuino y no obras muertas, sino pedirle al Señor: limpia mi conciencia, limpia mi corazón de obras muertas, para que pueda servir al Dios vivo con libertad. No quiero servir a un Dios muerto. No quiero servir a un Dios de religión. Quiero servir a un Dios auténtico, un Dios que me liberta, un Dios que me restaura, un Dios que me ayuda a caminar en paz y a vivir en paz, un Dios que me da fortaleza para enfrentar mis adversidades, mis tentaciones, mis luchas, mis retos, y a poder enfrentarlos en el nombre del Señor Jesús y ser más que vencedores en ese nombre poderoso de Cristo Jesús nuestro Señor. Bendito el nombre de Jesús, aleluya. Las obras muertas son aquellas acciones repetitivas que una y otra vez seguimos siempre batallando y lidiando con ellas, y que no es algo diferente y algo nuevo. Es algo con lo que seguimos batallando, que no hemos podido superar, y necesitamos la sangre de Cristo. No es solamente un remordimiento lo que nos va a ayudar. No es solamente el que nos remuerda la conciencia lo que nos va a sacar adelante. La conciencia nos va a remorder y solamente nos va a hacer sentir más culpables, nos va a hacer sentir más miserables, nos va a hacer sentir más faltos. Y muchas veces el enemigo usa esa situación, esa oportunidad para llegar y decirte: sí, ya ves, ya de qué te cuidas, de una vez tírate a hacer lo malo, de una vez arrástrate por el suelo, si de todos modos ya te ensuciaste, ya de qué te cuidas. Entonces de una vez dale vuelo a la hilacha, como se dice, de una vez haz lo que se te antoje, que al cabo ya de qué te cuidas. Si mira cómo estás de sucio, si mira lo que has hecho, si mira lo que has pasado. Y la táctica del enemigo es hacerte creer eso, de que si ya te ensuciaste, ya no tienes de qué cuidarte, que de una vez te arrastres, que de una vez termines de ensuciarte realmente. Y cuando el enemigo logra convencer a una persona de hacer eso, la persona sí dice: cierto, pues ya que me cuido, pues si ya ando sucio, ya que, si de todos modos ya la regué, ya hice mal, ya fallé, ya pequé, ya esto, ya lo otro, pues de una vez me tiro. Y lo que no se da cuenta es que cuando se tira a hacer lo malo más, comienza a ser encadenado por el pecado, comienza a ser encadenado por vicios, por placeres, por deseos, por cosas que se impregnan en su carne, y que ahora va a batallar mucho más, aunque el día de mañana reflexione y diga: ya no quiero esta vida, me estoy muriendo, me estoy hundiendo, vivo una vida miserable, necesito a Cristo, y quiera volver a Cristo. Va a batallar mucho más, porque ahora está encadenado por vicios, por placeres, por deseos, por tantas cosas que ahora controlan y gobiernan su corazón, y ahora está aún en una lucha peor todavía. Por tanto, cuando estés en esa batalla y cuando estés luchando con una cosa en tu vida, la solución nunca va a ser tirarte de una vez a lo peor, porque al fin y al cabo ya me ensucié, ya no hay diferencia. No, mi hermano, sino la solución está, dice la palabra: hijitos, esto os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, aleluya. Él es el único que nos da la solución, el que nos da la sanidad, el que nos da la respuesta a nuestra necesidad. Nadie más nos puede dar una respuesta real, una solución real en nuestra vida, solamente Cristo Jesús nuestro Señor. Venga conmigo y aquí le termino en esta hermosa noche. Primera de Juan capítulo 1 versículo 5
en adelante. Aquí es donde resumimos lo que estamos hablando. Dice la palabra del Señor, Primera de Juan capítulo 1 versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz. Ahí está la luz de Dios. En tu luz veremos la luz. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Qué clara es la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Qué nos dice aquí la Escritura? Esta es la solución al problema de una conciencia manchada por la culpa del pecado, una conciencia manchada por las acusaciones. Esta es la solución al círculo vicioso de un arrepentimiento que es más remordimiento, de obras muertas de la fe en Dios. Es decir, un círculo vicioso de pedir perdón y pecar, pedir perdón y pecar. Pido perdón hoy por el pecado que cometí y mañana vuelvo a cometer el mismo pecado, vuelvo a hacer lo mismo. Entonces ese es un círculo vicioso. Son obras muertas, no es una obra real. Esa no es una obra de Dios. Esa es una obra muerta de religión, una simplemente forma de querer aplacar la voz de mi conciencia, de poder decirle a mi conciencia: tranquila, ya pedí perdón. Pero no hay un arrepentimiento genuino, pero no hay un cambio real. Pero mañana voy a volver a hacer lo mismo y estoy consciente de ello anticipadamente. Entonces solamente estoy queriendo aplacar, tranquilizar, callar la voz de mi conciencia. Por eso Hebreos 9 decía que solo la sangre real de Jesús limpiará nuestras conciencias de obras muertas, para que sirvamos al Dios vivo y no vivamos religiosamente ofreciendo sacrificios, y no vivamos queriendo aplacar la voz de nuestra conciencia vagamente y falsamente, sino que realmente busquemos una solución real para nuestra vida. Y en este pasaje nos da esa solución, porque nos dice la palabra: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Oiga lo que dice el versículo 8: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos, esto es, si reconocemos, si aceptamos, si admitimos nuestros pecados y nos arrepentimos de ellos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra, la luz de su palabra, no está en nosotros. Entonces quiero que analicemos rápidamente el versículo 8 y el 10 primeramente, y enseguida el versículo 7 y el 9. Versículo 8 y el 10 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Esto es una de las razones por las cuales la sangre de Jesús no trabaja en nuestras vidas.
La sangre de Jesús no limpia nuestro pecado, no limpia nuestras conciencias de obras muertas. ¿Por qué razón? Porque en vez de reconocer, de admitir verdaderamente nuestro pecado, lo excusamos, lo justificamos, lo razonamos de una manera humana y decimos, pues al fin y al cabo solo soy un hombre, todos somos débiles, todos cometemos errores, todos fallamos, nadie es perfecto al fin y al cabo. Y todas esas son verdades. Somos hombres, somos de carne, somos débiles, todos fallamos, no hay quien falle. Pero si usamos ese razonamiento humano para enfrentar nuestro pecado, nuestra condición, aquello que nos tiene oprimido, aquello que nos ata, aquello que nos gobierna, aquel pecado que ha manchado nuestra conciencia, y solo seguimos en un círculo vicioso, dando vueltas, justificando, excusando nuestro pecado con ese razonamiento, con ese entendimiento humano. Todos lo hacen, todos lo hacen. Así vive el mundo. Si donde quiera se hace eso, ¿por qué me voy a sentir mal yo? ¿Por qué me voy a sentir yo mal si mis amigos en la escuela lo hacen y todos ven lo mismo y todos andan igual? Y eso es normal. Es normal para el mundo que no conoce a Cristo. Es normal para aquel que está apartado de Dios, pero no es normal para un hijo de Dios, para aquel que ha sido lavado con la sangre de Jesús. No es normal. Esto es algo que tiene que ser tratado correctamente, y no debemos excusarlo para no caer en obras muertas. Un arrepentimiento de obras muertas que realmente no nos ayudan a servir a Dios con libertad, que no nos ayudan a servir a Dios con paz, que no nos ayudan a servir a Dios con sinceridad y con verdad, sino que se convierten en un sacrificio vano, se convierten en una religiosidad de obras muertas, de ofrecer sacrificio y sacrificio y sacrificio para tratar de calmar nuestra conciencia de aquello que hemos hecho o vivido. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es entender. No voy a justificar mi pecado razonando en cómo lo mira la sociedad. La gente dice que es normal. Los psicólogos dicen que no hay problema con eso, que eso es parte de la vida. Los psicólogos dicen que si sientes ser una niña, aunque seas niño, tú desarróllate como niña, aunque seas niño. Eso dirán los psicólogos. Dios no dice eso. Dios dice, esa es una obra del enemigo queriendo pervertir la obra que Dios hizo en ti. Te creó como varoncito, y aunque el mundo diga que es normal, jamás será normal, porque lo que es normal es lo que Dios dice que es normal, no lo que el mundo, no lo que la gente dice que es normal. ¿Sí me explico, hermanos? Hay tantas maneras como pueden querer llegar esas voces a querer justificar, a querer de alguna manera sobrellevar la condición en la que se encuentra uno, el pecado que sigue manchando el alma, la conciencia del hombre, y que no logra esa sangre limpiar nuestra conciencia. Porque para que esa sangre limpie nuestra conciencia, tenemos que reconocer y aceptar, es lo que está diciendo Juan en este pasaje. Por eso dice claramente el versículo 8: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no es de nosotros. Yo estoy bien, todo está bien, no hay problema, todos lo hacen, esa es la moda, así se vive en nuestro tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando vivimos con esa mentalidad, el pecado quedará en nosotros. El pecado nos atrapará, nos esclavizará, y viviremos una vida mediocre, un círculo vicioso, sin paz, sin gozo real, sin alegría real, porque habremos perdido todo lo bueno de parte de Dios. Si decimos que no tenemos pecado, en otras palabras, si justificamos nuestro pecado, si excusamos nuestro pecado, si razonamos nuestro pecado, entonces no le damos lugar a la sangre de Cristo para que trabaje nuestra vida. Versículo 10: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra
no está en nosotros. Pero si andamos en luz, dice el versículo 7, como Él está en luz, si nos miramos a la luz de la palabra y entendemos que lo que es lo que Dios dice que es, y no lo que la gente dice que es, no lo que la ciencia dice que es, no lo que yo pienso que es, sino lo que Dios dice que es. Eso es la verdad. Cristo dijo: yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Él es el único que pudo decir: yo soy la verdad. No solamente tenía la verdad, sino que Él mismo era la verdad. Entonces, pero si andamos en luz como Él está en luz, el andar en luz como Él está en luz es vernos en la luz de Dios, vernos en la luz de la palabra de Dios, entender que lo que Dios dice, esa es la verdad, no lo que yo pienso, no lo que yo me imagino, no lo que yo razono, no lo que la sociedad dice, no lo que la ciencia dice, no lo que el psicólogo dice, no lo que en la escuela me dice, sino lo que Dios dice. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y entonces es cuando la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Versículo 9 va de la mano: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confesar es reconocer, confesar es no justificar, confesar es no excusar, confesar es asumir la responsabilidad por nuestras acciones y ponernos frente a Dios y decirle: Dios mío, he pecado contra ti, he pecado, Señor, perdóname, mi Dios, reconozco que te he fallado, no vengo a excusar, ni a justificar, ni a razonar mi pecado, vengo a arrepentirme de mi pecado y a pedirte que tu sangre preciosa limpie mi pecado, limpie mi vida, limpie mi alma, limpie mi corazón, limpie mi conciencia de obras muertas para poder servir al Dios vivo. Eso es lo que anhelo, eso es lo que deseo. Y ahí es cuando la sangre de Cristo trabaja de una manera maravillosa, limpiándonos de toda obra muerta. Póngase de pie en esta tarde. Vamos a hablar con el Señor. Vamos a hablar con el Rey.